Guillermo Saint-Malo Eleta, CEO del Grupo Eleta, nos hablará de la importancia de mantener el legado de las empresas familiares. Guillermo es representante de la tercera generación de esta exitosa familia empresaria. Buenos días a todos. Yo soy el segundo nieto mayor, familia de 15 nietos, una abuela, 7 hermanos, 9 bisnietos. Y tuve la suerte de haber tenido una relación directa con mi abuelo, no solo de joven, sino de empresario. Cuando iniciamos en el Grupo Eleta, ese esfuerzo fue un esfuerzo de él, pero igual de importante fue un esfuerzo de mis tíos y de mis tías. Ese esfuerzo inició a finales de los 90, culminó a mediados de los años 2000 y francamente un esfuerzo muy bonito. Cuando los amigos mayores míos me preguntan, oye Guille, ¿heredo a mis hijos separados o los heredo juntos? Por supuesto que separados. Por supuesto que separados. Salvo que exista algo en esa familia que sea más que el dinero que los una. Inclusive les volteo la pregunta y les digo, si los heredas separados, ellos se quieren tanto y tienen algo en común que se juntan y dicen, oye, la verdad que mi mamá o mi papá se equivocó, está enredado, vamos a unirnos. Si la respuesta es sí, entonces sí vale la pena estar juntos. El dinero solo desune. Y si el dinero es perverso, la independencia perversa, más. Todas las cosas para permanecer juntos tienen que ser todas las otras cosas que te hacen querer estar juntos. Ya me llegó el cosa. El legado es el corazón de la familia, no es la cabeza. El legado es esas cosas que te hacen ser y pertenecer. Yo inclusive estoy escuchando el premio que le dieron a Pancho hace un segundo, y Stanley y Pancho no pueden ser personas más diferentes. Pero se ve claramente que hay un cordón umbilical a Parapá, a don Alberto. Y esa diversidad, pero esas cosas que lo hacen juntos, al final del día, es lo que hace exitoso el grupo que hoy en día ellos tienen. Y lo ves igual con los nietos y lo ves con los hijos. Entonces, el legado de FEA es familia, es el medio ambiente, es el trabajo comunitario, es la cosa pública, el ir a trabajar al sector público cuando fue llamado y lo promueve o lo promovió en su familia, y es la educación, pero no la educación en ser el dueño de una universidad o ser dueño de una escuela y ese negocio de la educación. La educación, en él educarse, en él promover la educación, en él promover la educación en sus nietos, en él promover la educación en las comunidades donde las empresas se expresan. Y ese legado que hoy en día nosotros tenemos de él, en gran medida lo heredan las empresas también, porque las empresas trabajan fuertemente en el tema de educación y en el tema de la conservación del medio ambiente, producto del esfuerzo particular que tenía él. Y en cualquiera de los sitios donde nosotros nos expresamos comercialmente, existe un esfuerzo importante de esa empresa y de esos colaboradores en la comunidad. O sea que una de las maneras para mantenerlo vivo, el legado, no solamente en la familia, va alrededor de la huella que él le dejó en nosotros y en los colaboradores en las empresas donde él invirtió. Y todas estas cosas, nosotros decimos, bueno, ¿y esto de dónde nace? Y es lo que nosotros llamamos la cultura del inmigrante. Y es algo chévere, porque el inmigrante se para primero, se acuesta después, está sonreído todo el día, es agradecido, no tiene plan B. No hay plan B. Si fallas, no hay a quien llamar. Y esa cultura de tratar a la gente bien y de darle amor y de darle cariño y de ser agradecido
y de que no hay plan B, o sea que lo tienes que hacer. Aun cuando él fue panameño, inclusive mi bisabuelo nació en Panamá, él siempre se sintió como una persona que tenía que ser agradecido con este país, que fue muy amplio y muy noble con él. Y nos los transmitió a nosotros. Entonces, eso, ¿cómo nosotros lo hacemos realidad? ¿Cómo nosotros lo internalizamos? Trabajamos de una manera sostenida en los diferentes frentes que nosotros vemos en la familia. De la misma manera que nosotros le hacemos un esfuerzo al área comercial, donde hay una directiva y hay comités de estricta participación, hay directivas y comités de estricta participación en el tema familiar y ninguno es más importante que el otro. Entonces, de la misma manera que nosotros vamos a la directiva de este negocio y a la otra directiva del otro negocio, hay el comité de inversión social, hay la participación de la familia en eventos, en el tema del voluntariado, en cómo nosotros dejamos una huella en los diferentes sitios a nivel de la familia. Y muchas de estas cosas que nosotros hacemos para compartir y estar, es lo que nos toca a las siguientes generaciones para hacer con los demás. Por ejemplo, yo veo aquí a Diego y a Alberto, y la relación que tiene Jimena y Ana María y Diego con Alberto y con Adriana, y los hijos de ellos, será tan sostenible como la capacidad que tiene Diego, Jimena y Ana María explicarle a sus nietos y a bisnietos. Mis primos menores, el que tiene 17, no conoció a Fea, a mi abuelo, a Fernando Eleta Almarán, a Fea. Sin embargo, cuando él va a las comunidades y vemos la participación que nosotros tenemos en el tema del voluntariado, mi abuelo está ahí presente. O sea que hay algo que le llega, producto de la responsabilidad que nosotros hemos asumido en hacerlo. Y yo estoy seguro que Stanley, yo no sé si conoció a Parapá, muy bien, pero habrán otros menores que no. Y esa participación proactiva de eso, que no es dinero, que es todo lo que no es dinero. Una de las claves para que este proceso del legado sea efectivo es realmente ser vulnerable. En el caso de mi abuelo y de mis tíos, mi abuelo se sometió a un proceso de manera decidida a ser vulnerable, a abrirse, a hacer él lo que era con sus cosas buenas y sus cosas malas, y eso incentivó a los otros miembros de la familia a ser igual de auténticos, igual de vulnerables. Y eso es lo que le dio la fuerza para que realmente nosotros estemos ya introduciendo a la cuarta generación dentro de los esfuerzos que hacemos de la familia. Inclusive nosotros tenemos un viaje ahorita y donde vamos a tener una interacción con una familia que está en generación 8. Y esa generación 8 en gran medida obedece a que hay un esfuerzo que se hizo a través del tiempo en todo lo que no era dinero. Cierro dándoles un quote que leí hace mucho tiempo que me encantó, ahora que vamos a entrar en el tema del family office, y lo que dice que once you see a family office, you've only seen one. Cuando hablamos de negocios familiares, hay unos negocios que son el negocio familiar, hay unos que son el fondo de la familia, hay otros que son inversiones en terceros. Cada fondo familiar es diferente. Los invito a que sean vulnerables, los invito a que sean auténticos. Eso lo único que le da es fuerza a la familia y le da la capacidad de ser sostenible en el tiempo. Muchísimas gracias. Ahora damos inicio al conversatorio con familias empresarias panameñas. Invitamos a subir al escenario a Miguel y Gaby Agüed, Alberto y Diego Vallarino y Stanley y Carlos Alberto Mota. Muchísimas gracias.
De solo verlos sentados aquí nos emociona el privilegio de tenerlos a todos juntos en esta ocasión. Y bueno, esencialmente, como habíamos comentado en principio, lo que queríamos tener con ustedes era una conversación sobre estos temas con los cuales hemos comenzado esos abrebocas que lanzamos allí. Y yo creo que la primera pregunta, pues Patricia y yo estuvimos como razonando, ¿no? ¿Cómo les sacamos ¿Cómo vamos a sacarle el conocimiento, ¿no? Y la experiencia? Pues una primera pregunta muy, muy general sobre cómo han sido esos procesos de incorporación de las nuevas generaciones al negocio, y no sé si allí quieren empezar las nuevas generaciones o las que ya estaban, pues, o sea, ustedes deciden libremente. A ti no te dieron micrófono. No te dieron micrófono. Mira, pero, demasiado bueno esto, demasiado. No, mira, quizás en la presentación que hicieron ustedes esta mañana hablaron un momento dado del temor. Y ustedes lo veían como algo difícil. Yo lo veo como algo bueno. O natural. No, porque lo que quería decir con eso es que si hay temor de entrar en el negocio familiar, es que tú tienes que sobrepasar eso, querer entrar. Porque para mí lo más importante es querer pertenecer. Entonces, la aceptación sin pensarlo es muy fácil. Yo vengo a incorporarme a la organización familiar porque me van a pagar bien, porque me van a dar prestigio, porque es mucho más fácil que tratar de ir a desarrollarlo por separado. Entonces, yo lo veo que el punto que quiero decir, yo creo que todos deben tener algo de temor antes de entrar, porque eso les va a requerir a tomar una decisión sobre sus vidas. Entonces, el enfoque mío era un poquito diferente. No sé, lo dejo en los comentarios a los demás de cómo incorporarse. La otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que lo primero es que uno tiene que querer hacerlo. Más O sea, vale. eso es lo primordial. Y es importante no solo querer estar en la empresa, sino que entender el rol que uno juega como una parte de la familia o como parte de la empresa, o cuando, como todos saben, los famosos círculos, como estás en los tres. O sea, yo creo que lo primordial es entender los tres sombreros y ser honesto con uno mismo. Porque si no eres honesto contigo mismo y piensas que quieres seguir ese legado solamente por seguirlo o solamente porque, bueno, esa responsabilidad te pesa, entonces estás cometiendo un error. Tienes que querer hacerlo. O sea, tiene que ser algo que te nace. Y eso es lo que te va a hacer exitoso, es que de verdad lo quieras hacer. Te quiero hacer una pregunta respecto a eso. ¿Cuándo entendiste que te nacía? Mira, en el caso mío, después voy a dejar que los otros también hablen, no podemos dominar este lado de la tarima. Yo creo que a mí siempre me nació. Yo sí siento que es importante no separar el tema de la empresa y la familia. O sea, no soy creyente en que uno llega a la casa y debe quitarse la ropa del trabajo y el sombrero y no hablar de lo que pasó durante el día con su familia. Yo siento que sí es importante integrarlos y que ellos entiendan lo que uno hace, por qué lo hace, y que sientan, que ellos también se sientan parte. Así que yo siempre me sentí así. Y yo trato de hacer lo mismo con mis hijos. Yo te puedo decir, yo tengo hijos, yo no soy ni Millennial ni Generation Z, y soy un poquito mayor, pero tengo hijos que ya están ahí. Tengo hijos que sí, y tengo hijos que algunos sé que les interesa mucho y otros que no. Pero igual los involucro igual y les explico igual. No importa que les interese el negocio o no les interese el negocio. Me encanta lo que acabas de decir, porque fíjate, en caso de que tu hijo no esté interesado en el negocio, pero sí debe estar interesado en ser un accionista responsable, que es la otra cara de la moneda, ¿no? Porque la responsabilidad con la familia empresaria pasa también por eso. Absolutamente. Escuchemos los otros comentarios. A él no le gusta que yo cuente la historia de cómo me incorporé a la empresa. Razón de más para contarla. Y es un poco diferente a lo que ustedes estaban. Puedes hablar tranquilamente.
yo pienso que he tenido diferentes momentos en los cuales me he incorporado a la empresa, ¿no? El primero realmente fue recién graduada de la universidad, muy sencillo. Regresé de la universidad, estaba allá aquí en Panamá, y me tocaron la puerta y me dijeron, despiértate que vienes a trabajar. Así que esa fue la manera en que me incorporé, pero realmente el compromiso vino un par de meses después, cuando en aquel entonces acabábamos de comprar las operaciones de NSR Corporation en Panamá. Y cuando entré en Tecnasa, era un compromiso de 3 meses, ayudando a incorporar la cultura de NSR en Tecnasa, ¿no? Porque es que yo soy del 78, entonces estoy entre la generación que es millennial con la otra generación, entonces yo quería hacer como que lo mío por mi lado, ¿no? Y en ese momento algo ocurrió que a los 3 meses las personas que habían venido en NSR renunciaron, abrieron otra empresa, a hacernos la competencia, se fueron los técnicos, se fue todo el know-how, y él sí me llamó a su oficina. En ese momento yo tenía una oferta de la prensa, porque yo quería ser periodista, yo estudié literatura. Y en ese momento él me dice, necesito a alguien de confianza, alguien que yo le pueda dar esto y que realmente lo pueda sacar adelante. Y ese fue el momento donde yo sentí que tenía un compromiso hacia la familia y fue donde le dije, sí, vamos hacia adelante, ¿no? Y después vinieron otros momentos, pero para hacer la respuesta un poquito corta, ese fue como que el momento que fue trascendental para mí en la incorporación hacia la empresa. Queremos escuchar el otro lado de la historia. Bueno, es muy cierto lo que dice Gaby. Realmente hay que entender un poquito de la empresa nuestra. Es una empresa que se crea con muy poco capital semilla. Creo que la inversión que hice fue de $6,000. Éramos 4 socios que teníamos algo en común. Éramos todos técnicos que elaborábamos con una empresa americana de alta tecnología, especialista en sistemas de comunicaciones por satélite, y que logramos conseguir un contrato con una empresa panameña que se llamaba Intercomsa para hacer la primera estación de comunicaciones por satélite en la República de Panamá y en el área de América Latina. Esa fue la primera innovación en que estuve involucrado, porque realmente era una tecnología muy nueva para Panamá y era, además de eso, algo que le daba a Panamá la facilidad de tener comunicaciones directas con el resto del mundo. Siendo una empresa técnica, era algo que comienza justamente en el momento de la revolución tecnológica. Y esa revolución tecnológica, no había muchas personas que supieran cómo usar esa tecnología y aplicarla en los negocios para que tuviera algún tipo de valor. Esa parte fue algo que nosotros dominábamos e iniciamos creando la compañía Tecnasa como una compañía de servicios para ofrecerle servicios a básicamente Intercomsa, y luego creamos un sistema de planillas que fuimos ofreciendo a los diferentes negocios en Panamá y que comenzamos a generar pues mucho negocio. Finalmente en el 78 decidí dejar Intercomsa y dedicarme exclusivamente al negocio de Tecnasa, y compré a los accionistas que estaban con nosotros. Me quedé básicamente solo manejando la compañía, y la compañía comenzó a crecer. En ese periodo de crecimiento, pues yo era, diríamos, como Luis XIV, ¿no? El Estado soy yo y yo era el que mandaba y era el que decidía. El rey Junta Sol, directiva. absolutamente. No. Bueno, aquí No existía. aquí se vale sacar todo. O sea, y ahí se Te conocen, lo voy a entonces explicar se de una aman. manera muy simple. Mi papá decía que él tenía una compañía muy democrática. Todo el mundo podía votar, pero él contaba los votos solo. Pero bien, el tema es que la compañía comienza a crecer y se presentan ciertas oportunidades a las cuales tengo que dedicarle mucho tiempo,
y necesitaba ya comenzar a crecer el negocio, realmente veía las posibilidades. Y uno de mis éxitos iniciales fue lograr que mi esposa se uniera al negocio. Así que esta es una empresa de familia donde el esposo y la esposa trabajan juntos. Y fue un modelo de trabajo que ha sido para nosotros un caso de éxito, porque teníamos una relación de familia perfecta, pero también una relación de negocios muy buena, porque ella se encargaba del micro y yo del macro. Y eso me permitió a mí desarrollar ideas y llevar el negocio adelante. Evidentemente, nos encontramos con que nos nacen 2 niñas, 2 mujeres, en un mundo de negocios que es básicamente controlado por los hombres, particularmente en la tecnología. Así que nuestra idea fue darles la mejor educación posible, enviarlas a las mejores escuelas y también a las mejores universidades. Teníamos 2 hijas, cada una con un carácter diferente, una muy conservadora y otra muy liberal, como es el caso de Gaby. Así que Gaby fue a una universidad liberal, mientras que mi otra hija fue a una universidad completamente conservadora, the College of William and Mary, Gaby a Brown University. Una de mis hijas aplicó a varias universidades, la primera, Romy, ella aplicó a varias universidades y la aceptaron en muchas universidades, así que tuvimos que ir a hacer visita a todas estas universidades y finalmente ella se dedicó justamente a trabajar para entrar en la universidad que más le había gustado, que era el College of William and Mary. Gaby nada más que hizo una sola aplicación. Y yo dije, qué lío, ¿qué pasa si no la aceptan? ¿Se va a quedar sin ir a una universidad? Bueno, la aceptaron. ¿Por qué? Porque escribió un paper que les exigían y que fue algo que les causó mucha impresión. Pero bueno, solamente para darles un background. Así que cuando llega el momento de comenzar a evolucionar la empresa y ya pensar en que nuestros hijos deben expresar un interés, porque nunca lo planeamos así, se gradúan, se quedan trabajando en los Estados Unidos. En ese momento yo tomo su diploma y se lo doy a cada uno. De ahora en adelante, hasta aquí llegó la irresponsabilidad pagada y de ahora en adelante ustedes deben aprender a defenderse. Y me cortaron la tarjeta de crédito. Bueno, Binder. pero ya le habíamos dado el diploma, ¿no? Que esa era una buena inversión para que ellas pudieran seguir adelante. Así que realmente creamos una familia para que no tuvieran que depender del negocio. Pero bueno, vamos ya a cortar aquí porque se nos acaba el tiempo y ciertamente cuando llega el momento en que nosotros adquirimos la empresa NSR, sí, tal como lo dice Gaby, Gaby estaba en Panamá no porque ella quería, sino porque se dio cuenta que con el dinero que ganaba en los Estados Unidos, ella quería vivir en Manhattan y gozar de Manhattan. Y cuando se dio cuenta que por más bueno que era el salario, cuando lo comparamos con el nuestro, no le alcanzaba, sino que tenía que ir a vivir como a 40 kilómetros afuera y tal vez con tres compañeras más, hasta ahí llegó su independencia. Regresó brava conmigo porque no la estaba ayudando, se metió en el cuarto y se quedó allí. Pero aquí teníamos una muchacha realmente brillante que estaba perdiendo su tiempo y le dice, vente a trabajar con nosotros. Y le dimos el reto de NSR. Claro, la mandamos evidentemente a que estudiara y comenzara a desarrollar sus propias ideas. Y por ahí arrancó el negocio. Y la verdad es que esa es una de las líneas que ha sido muy exitosa para nosotros y controlamos mercado en todos los países donde estamos, pero gracias a que ese producto lo manejaba Gaby. Así que ya sabíamos que Gaby tenía una capacidad de hacer las cosas y sabía hacer las cosas bien. Así que hasta ahí llego en esta Muchas introducción. Gracias. Escuchemos el otro. Ay, perdona, Gaby. No sé si querías agregar. Escuchamos el otro y ya tenemos oportunidad de regresar. No, yo siempre he mantenido que uno es producto de su ambiente y las experiencias con las cuales crece lo moldean a uno. En mi caso,
yo vengo del lado materno de una familia cuyo fundador o patriarca fue mi tatarabuelo, un inmigrante de origen alemán, el señor Herbruger, que por cierto quizás ese apellido no les resuena mucho porque tuvo hijas mujeres, un solo varón, dos varones, uno no tuvo hijos y el otro tuvo un solo hijo varón que no tuvo hijos varones, así que apellido extinguido. Pero este señor Herbruger y toda su descendencia es el típico caso de esa gráfica que pusieron, ¿no? Primero empresario, segundo disfrutan, tercero siguen disfrutando un poco más y ya se acabó. Yo soy de esa familia, quinta generación, y curiosamente todavía nos quedan algunas tierras por el área de Pacora, pero eso más bien eran por mi bisabuelo, por el yerno de él. Pero eso a mí impactó mucho el desarrollo de las herencias y después empresa familiar, porque por el tema del impuesto de mortuoria, que hoy en día no existe, para los jóvenes eso no suena a nada, pero la generación de nuestros abuelos y nuestros padres sí se impactaban por este famoso impuesto de mortuoria, que se decía en su momento que no lo quitaban porque estaban esperando que se muriera el señor Lara, un hombre muy rico en la provincia de Colón. No, esto es historia patria local. Bueno, mi bisabuela, que se había casado en los tiempos del Brugger, con el señor Linares, en los tiempos de la comunidad conyugal, pagó mortuoria sobre la mitad de su propia plata, porque la plata era de los dos, aunque fuera de ella la que había heredado el dinero. Entonces se incorporó esta sociedad, se llamó Maeli. Para mí esa sociedad fue permanente causa de conflicto en la familia, entre mis tíos y tíos con mi abuela. Y uno, o sea, a mí el concepto de empresa familiar, en ese momento yo lo veía, no, lo que veía como un tema complejo, y aprendí algo que no se me ha olvidado y no se me va a olvidar nunca, que las causas de conflicto en la familia vienen por los parientes políticos, por los in-laws. Yo no creo que... Ya hay familias hoy en día... Alberto, hay una expresión para esto. They're either in-laws or outlaws. Bueno, en mi caso, yo creo que así muchas familias impactaron en esa época porque eran como shotgun weddings, como prácticamente dijo Guille, ¿no? Estaban juntos por razones, en este caso de impuestos, otro porque heredaban una fortuna que era muy difícil de dividir porque eran muchas empresas inmobiliarias. Ese era el Panamá de los años 50, 60, 70. Entonces, el tema de empresa familiar creo que moldeó a toda una generación. Y voy fast forward a mi vida empresarial, que yo me agito principalmente muy vinculado al grupo de Cervecería Nacional, que ese grupo, yo tenía vínculos hereditarios, porque mi bisabuelo, era alemán, era el dueño de la cervecería alemana del Pacífico, que fueron las tres que se fusionaron en el año 36 para hacer la Cervecería Nacional. Así que mi familia siempre estuvo vinculada a la Cervecería Nacional. Y después me caso con la que era la hija del gerente general de la Cervecería Nacional, de mi suegro Sammy Luis. Entonces, estaba más impregnado con el tema alrededor de cervecería, y ahí desarrollé mi vida empresarial, y ahí es donde nace una inversión que hicimos conjunta, un grupo de los principales accionistas, que fue Banismo. Así que yo, en mi mente, hacia adelante, me encargaron de Banismo durante la crisis, y yo pensé, bueno, mi suegro era accionista también conmigo, y entre los dos teníamos la mayor cantidad de acciones de ese banco. Yo dije, bueno, el futuro de la familia de mi hijo, si le interesa, es en este banco. Y de hecho, cuando Diego se gradúa de la universidad, me acuerdo una conversación que tuvimos él y yo, tú te acordarás, Diego, en un barcito allá en Charlottesville, Virginia, que estábamos... Okay, que estábamos para la graduación de Ana María, porque Ana María y eso como se llevan 11 meses. Y estábamos juntos ahí, y él me dijo que le interesaba la posibilidad de hacer carrera en el banco cuando regresara.
Entonces, oye, tengo esta plan de sucesión, ya listo. Hacia futuro, no después de mí, pero después de mi sucesor. Y lo hablamos y fabuloso. Bueno, ¿qué pasa? Esto era en el año como 2005. 4. En el año 2005, 2006, por ahí aparece como intereses de comprar bancos aquí en la región de los bancos más grandes. Y en mi caso, yo era socio de mis tíos, como diría yo, porque era de una generación. Mi suegro era mi socio. Y el papá de mis amigos, los Alemán Gili, era mi socio. El papá de los Arias García Paredes era mi socio. Entonces, ellos tenían visión e intereses diferentes al mío. Y le entra el alboroto de vender el banco. Y uno de los líderes de eso fue mi propio suegro. Porque mi suegro, él quería dejar solamente dinero en efectivo y que después se lo repartieran sus herederos y que nada de empresa familiar. Eso era peleas y conflictos porque él vivía del otro lado de la familia con su hermano, que fue mencionado en el día de hoy aquí. Bueno, se dio la venta de Banismo y se acabó la sucesión de Diego, que por cierto, antes de cuando salió de la universidad, yo le dije, Diego, tú eres muy gringo. No, en todo lugar las cosas americanas. Además, hay un mundo más allá del dólar, el euro, etc. Bueno, y se consiguió un trabajo en Banco Santander en Madrid. Y allá fue a dar Diego a trabajar antes de su maestría, porque en ese momento esa era la proyección. Pero bueno, eso se truncó cuando se vendió Banismo. Así que en ese momento yo recibo esta cantidad de liquidez. Yo no tenía una empresa familiar montada como tal. Y tampoco simplemente monté una oficina donde seguir adelante con mis intereses, esperar que estos muchachos se terminaran de graduar. Curiosamente, el tiempo pasa y se establece esta empresa familiar donde el propio Diego me dice que quería, que le echa desde su punto de vista, venir a trabajar en la empresa cuando se gradúa de su maestría en el año 2012. Porque mi hija Ana María, la mayor, no tenía ningún interés en venir a trabajar conmigo en ese momento. Está ahí presente, ya lo sabe que así es. Y la más chiquita, Jimena, nunca ha querido trabajar en la familia. Bueno, esa es la realidad. Curiosamente, y cuando termino, porque creo que es simpático cómo pasan las cosas, los descendientes de don Samuel, mi suegro, que comenzaron a ver que nosotros nos habíamos incorporado y estábamos invirtiendo en private equity y una serie de cosas se comienzan a interesar y montan su family office. Y los hijos deciden que ellos no quieren que le den su plata y despedirse, adiós, ellos quieren estar juntos. El modelo de Guille, ¿no? Esto pasó. El patriarca no quería eso como visión y quizás eso lo impulsó a ser uno de los promotores que vendiéramos el negocio principal de nosotros en ese tiempo, que era Banismo. Entonces ahora los Luis, y Diego está ahí como su familia materna, tiene una empresa familiar que tengo que aceptar que comenzaron mucho después de nosotros, pero han avanzado a una velocidad vertiginosa. Ya tienen su constitución lista y ya tuvimos hasta reunión de grupo, etc. Nosotros recién ahora que estamos metiéndole fast forward a eso, que contratamos a Iván Landsberg, usted aquí lo conoce muy bien, aunque tenemos que formalmente una empresa familiar y nos hemos ido organizando. Yo quiero parar aquí, pero es que como son las ironías de la vida, ¿no? Cómo las cosas pasan por diferentes razones y diferentes motivos. Y entonces ahora Diego tiene el reto de ser miembro de 2 empresas familiares que tienen interés en trascender. Bueno, take it from there. Gracias, papá. Bueno, yo voy a dar mi versión, ¿no? Desde muy joven, ¿no? Tú sabes que yo desde muy joven siempre quise trabajar para la familia. Y yo creo que tiene mucho que ver con ser participado de eventos y actividades que tenía la familia, empezando desde muy temprano con la Cervecería Nacional, después con Valores del Istmo y diferentes eventos que se hizo.
Me dio mucha risa cuando pusiste tu imagen de millennial. Creo que soy el único millennial aquí. Y yo no he sentido ese deseo de independencia, así que sería más atípico. Yo siempre lo he tenido de pertenencia. Entonces, yo siempre me he visto con el deseo de trabajar con la familia. Y te digo con la familia precisamente por lo que mencionó mi papá. Nuestro caso, nuestro negocio familiar hoy en día es atípico al resto porque es bastante joven. Y ya se creó cuando nosotros éramos mayores, ¿no? El negocio era cervecería en su momento, pequeño, después se derivó hacia el banco se vende en el 2006, ya en el 2006 2 de los hijos nos habíamos graduado y una estaba por graduarse, ¿no? Estaba en la universidad. Entonces, fuimos participados durante ese proceso de transición, desde que se vende el banco a lo que es la empresa familiar hoy en día. Entonces, desde muy temprano en la vida de la empresa, la segunda generación ha estado involucrada, lo cual te crea un sentido aún más fuerte de pertenencia en esa empresa, ¿no? Casi como cofundadores, pero en verdad en idea, pues, y mi papá sí nos ha involucrado y nos ha dado la flexibilidad y la oportunidad de que si queremos entrar, y si no queremos entrar, no entramos. Yo creo que eso es muy importante para nuestra familia, ha sido así, ¿no? Cada miembro, cada hermano tiene diferentes aspiraciones, diferentes deseos en diferentes momentos, ¿no? Entonces tener la oportunidad, ya después de cada uno de nosotros habernos graduado, que fue un prerequisito de siempre trabajar en la familia, ha sido en base a meritocracia, y de hecho sobre el temor que comentaba Stanley, yo creo que es muy importante tenerlo y analizarlo, porque no solamente estás entrando al negocio familiar, sino que tus decisiones afectan el patrimonio de tu familia, ¿no? Entonces tienes que estar muy claro y tener una convicción muy grande en tus capacidades para querer poder entrar y entender lo que está en juego. Además que siendo miembro familiar te van a exigir mucho más que al resto para preservar el sistema de meritocracia hacia el resto de los ejecutivos. Y hoy en día, como ya dijo mi papá, estamos en proceso de organizarnos, no deja de ser una empresa joven, estamos en ese periodo de transición de la primera a la segunda generación, y creo que hacerlo a través o con un externo ayuda mucho para que el proceso en el cual se lleve a cabo sea la manera que se preserve el mayor valor y sea lo más smooth posible. Muchísimas gracias. Yo creo que no estamos organizando el negocio, sino el family office, es lo que estamos... No, que es importante. Sí, sí. Esa es una aclaratoria muy importante. Cuando tienes asimetrías de hijos que quieren estar y otros que no están, creo que el family office es fundamental, porque ese es el sitio donde es el cerebro. Se ve todo ahí y nadie se siente left out. Así es. Sin el family office, los miembros que no trabajan, como el caso de mi hija menor, puede a veces sentirse que no es partícipe de todas las decisiones. Hemos ido como backtracking, pero bueno, vamos por lo menos por el track correcto, que es lo importante. Ahora, ese punto en particular nos da como cabida a la siguiente conversación que queremos abrir, que tiene que ver con la toma de decisiones precisamente, porque por supuesto que hay instancias formales de tomas de decisiones, hay instancias informales de tomas de decisiones y hay a veces conflictos que se pueden generar en esas tomas de decisiones. Entonces queríamos escuchar un poco si tienen que pensar en la decisión más importante, más difícil, más complicada que han tenido que tomar juntos, separados, en conflicto, en acuerdo, digamos, en todas las vertientes. ¿Cómo no? Mira, yo siempre digo en estas familias, family office o empresas familiares, es que, número uno, no puedes conversar suficiente. Es decir, la única manera de verdad tomar decisiones es no tomar una decisión apurada, sino conversarla. Y yo diré, quizás aprovecho esto para decir que eso no es la parte importante. La parte verdaderamente importante es cómo maneja el fracaso. Porque al final del día alguien está empujando una idea, alguien está empujando una inversión, y si tiene éxito, cero problema. El problema es cómo maneja el fracaso.
Y nosotros, mi hermano y yo, y con mi papá, siempre teníamos una sola regla de cómo manejar los fracasos. Y eso es que lo revisamos una vez para solamente hacer una sola pregunta. ¿Qué aprendimos? Excelente. Porque si sigues poniendo el dedo en la llaga, Son rencores infinitos, ¿verdad? no termina. Y eso aplica también para la generación de relevo. Sí, ellos entienden eso perfectamente bien, que cada uno va en un momento dado impulsando algo y puede haber fracaso. Y obviamente hay que saber cómo manejar ese fracaso. Eso para mí es quizás una de las cosas más importantes que he hablado en estos foros de familiares, porque siento que, como dije, es muy fácil manejar los éxitos. Eso es verdad. El problema es cómo maneja el fracaso. Aunque el caso de fracaso, digo, que estuve con mi hermano, no era tan serio, porque una vez nosotros en el negocio de distribución comprábamos licores de Inglaterra y en esa época nos facturaban en libras. Y en un momento dado la libra bajó mucho y los intereses en Inglaterra se habían subido mucho y los intereses acá en dólares eran mucho más bajos. Y entonces yo hice el arbitrage de comprar una buena cantidad de libras esterlinas para hacer el hedge. Y decía, bueno, esto lo vamos a consumir en los próximos 3 años, ganamos los intereses allá, pagamos acá. Y bueno, en eso la libra siguió bajando y nos puso en una posición donde no estábamos ganando plata, sino perdiendo plata. Y mi hermano entró a mi oficina un día y me dice, hey, esa compra de libras que hiciste no te ves muy bien. Digo, bueno, es todavía temprano, dame un poquito de oportunidad. Bueno, en eso la libra se recuperó un poco y estábamos más o menos bien. Y un día mi hermano entra y me dice, hey, esa cuestión de la libra, estamos mejor. Digo, sí. Bueno, la libra siguió apreciando y los intereses, entonces estábamos ganando no solamente en el arbitrage, pero también en los intereses. Y un día mi hermano entra en mi oficina y me dice, hey Stanley, esa transacción que hiciste con las libras no te ves muy bien. Yo, ¿cómo que no me veo muy bien? Estamos ganando en el arbitrage del cambio y estamos ganando en los intereses, es que no compraste suficiente. El costo de oportunidad. El costo de oportunidad, absolutamente. Bueno, para seguir con lo mismo, mi papá siempre cuenta que él creció con, vamos a decir, 5 maestros, que era su papá y sus 4 hermanos. En el caso mío, quizás yo tenía 3 maestros, que era mi abuelo, como Guille mencionó, mi tío Pancho y mi papá. Cada uno con, diría, tanto personalidades como sentidos del humor, como maneras de trabajar muy diferentes. Y de verdad que si algo creo que aproveché fue eso, es de aprender de los 3, porque algo de cada uno es lo que me convirtió en lo que soy hoy. Y al tema del fracaso, yo no sé si fue a sabiendas o sin sabiendas, pero obviamente ya cuando entré al negocio, después de haber pasado por todas las etapas, como todo el mundo debe pasar, por todas las diferentes funciones en la empresa y después de haber ido a la maestría y regresado, y bueno, ya estaba, vamos a decir, corriendo el negocio y tratando de expandirlo y empezando a expandir. Me acuerdo muy bien que un par de negocios que abrimos, yo pensé que tenía todo calculado, ¿no? Como cualquier MBA joven, yo pensé que estaba todo calculado y él me dejó correr. Y porque obviamente esa era una apuesta pequeña. Y al final, esa no, vamos a decir, no fue exitoso. Hubieron otros que sí. Lo que creo que él sabía es que yo iba a aprender mucho más de esa pequeña inversión en un país, porque me estaba expandiendo a otro país. No era un país grande, un país muy complicado. Donde al final vamos a decir, al final tuvimos que salir. Pero eso me ayudó mucho para entonces cuando nos expandimos a países más grandes, o sea, como dices, ser muy detallista, a lo que siempre ha sido, vamos a decir, el éxito de mi papá, que siempre ha sido una persona muy detallista en verificar todo, y efectivamente creo que me ayudó muchísimo para el futuro, ¿no? Para todos los otros. Y sí, yo creo que gracias, he tenido suerte que han habido, vamos a decir, más éxitos que ese fracaso, porque si no, no te hubiera sentado aquí, eso te lo aseguro. Fue un proceso de autonomía en la toma de decisiones, te dejaron tomar tu camino solo, qué interesante. Y el aprendizaje. Y el aprendizaje. O sea, era un tutelaje, había riesgo controlado también, ¿no? Así es.
A ver, qué otros, en toma de decisiones, qué otras experiencias. Ajá, eso es una tremenda experiencia. ¿De cuál de las decisiones? A ver, ¿te mandaron a Centroamérica? Porque tú me dijiste que no te habían mandado, que había sido una decisión tuya. Vamos a aclarar algo. Llegamos... Queremos saber la verdad. Es un momento donde tenemos que tomar una decisión muy importante en la empresa. Y es que ya estamos viendo una demanda por nuestros clientes regionales que estaban aquí en Panamá para que le proporcionáramos los mismos servicios con la misma calidad garantizada que ofrecíamos aquí en Panamá y que era lo que le daba realmente el prestigio a nuestra empresa. Y en ese momento NSR vuelve y nos toca la puerta y dice, mira, con el éxito que has tenido en Panamá, nosotros quisiéramos que ustedes se encargaran de la operación en El Salvador. Y llegamos a un acuerdo donde yo podía entrar al Salvador, ir a la operación de NSR y hacer lo que se llama un pick and choose, las cosas que yo necesitaba para crear el negocio y la transición de la marca NSR hacia Tecnasa. Ese fue un momento de una decisión muy importante dentro de la estructura de Tecnasa porque nos comenzábamos a convertirnos en una compañía regional. Realmente las operaciones de NSR en el área, dado que era una geografía muy pequeña para la naturaleza del negocio y los volúmenes que ellos exigían, no era rentable para ellos. Y de hecho, si uno analizaba los estados financieros de las empresas de NSR, tanto en Panamá como en El Salvador, estaban realmente en malas condiciones. Así que aceptamos ese reto y fuimos, mi esposa Rocío y yo primero fuimos, vimos el negocio, lo reorganizamos, adquirimos las cosas que necesitábamos y entonces ahí llega entonces la entrada de Gaby, que ya venía con una experiencia muy positiva en Panamá, y entra a El Salvador, donde habían también muchos bancos que requerían de cajeros automáticos. Básicamente era el producto principal que vendíamos en ese momento. Y ella establece la organización o reorganiza la operación de NSR hacia la forma de trabajar de Tecnasa. Hago un paréntesis mencionando que para nosotros la adquisición de NSR, la sinergia de esa compra era 2 más 2 es 5, porque realmente lo que nosotros podíamos contribuir a la marca era increíble de lo que ellos podían lograr por sí solos. De salida redujimos considerablemente el costo de mantenimiento de los equipos y también el costo de adquirir un cajero, porque anteriormente había que pagar $24,000, hoy en día estamos hablando de $10,000, $11,000 como muy caros. Y evidentemente el servicio donde estaban pagando una cantidad increíble, nosotros lo rebajamos en un 40%, porque nuestra mano de obra era mucho menor y además teníamos técnicos muy bien entrenados. Para nosotros un cajero no era otra cosa que una terminal, un equipo terminal. Además nos dio entrada a los bancos. Yo recuerdo que la primera computadora de Digital Equipment que nosotros representábamos, una VAX, se la vendimos a don Alberto aquí al lado, para el Banco del Istmo. Fue la primera computadora VAX que vendimos en la República de Panamá, fuera de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que estaban en aquel entonces, pues estaba en el canal, ¿no? Pero bueno, regresando a cómo Gaby va a El Salvador. Bueno, Gaby va a El Salvador inicialmente para acompañarnos a conformar la compañía,
Pero estando allí, dice, sabes, papá, yo creo que aquí necesitamos un gerente general realmente que se encargue de esto, y yo quisiera que tú me dieras la oportunidad para ser yo la gerente general. Esa es una decisión para mí muy difícil, porque ¿cómo voy a dejar y no quiero decir a mi niña, pero porque me lo ha prohibido? Tiene prohibido que me diga niña en este panel. Ya lo dijo. ¿Cómo